Bienvenidos a nuestra novena sesión de los miércoles del TIT correspondiente al trimestre 20 otoño. El día de hoy tengo el gusto de compartir el espacio con la maestra Celia Linares, coordinadora y docente del tronco interdivisional. Maestra, buenas tardes. Hola José Ramón, buenas tardes a todo nuestro auditorio, nuestros alumnos y alumnas del TIT. Tenemos el gusto de tener hoy con nosotros al doctor Gerardo Clos, quien va a impartir una conferencia muy apropiada, un conversatorio muy apropiado para los temas que les interesan actualmente en relación a sus contenidos que van revisando del módulo. El tema tiene que ver con el informe de investigación y justo en relación con su investigación quiero darles los datos relevantes en relación al Congreso de Investigación, en donde ustedes pueden difundir sus resultados de investigación. Recuerden que es obligación de todo investigador publicar sus resultados, presentarlos a la comunidad. Entonces, esperamos contar con ustedes, ver sus trabajos y que formen parte de las memorias de este trimestre de investigación en el TIT. Los requisitos serán entrar a la plataforma que está en Envía, ya sus docentes y en las redes sociales está publicada la dirección de la plataforma de Envía, donde podrán inscribirse del 1 al 4 de marzo. Recuerden, tendrá que tener preparado un resumen de 300 palabras, de preferencia estructurado, con introducción, objetivo, método, resultado y conclusiones de su investigación, y las matrículas de sus compañeros, el número de su grupo, y son los datos que ustedes necesitan. Después de eso, el 9 de marzo a más tardar, tendrán que subir su presentación, esto con la finalidad de que podamos organizar mejor el congreso y plantear las mesas en las que ustedes van a presentar su trabajo y tener todo listo para el día siguiente, el 10 de marzo, ustedes ya puedan ingresar y tener una presentación muy fluida de todos los alumnos que están insertos en esa plataforma, en esa sala Zoom, en los que les toca presentar en conjunto sus trabajos de investigación. Recuerden que presentan en 10 minutos, con 5 minutos de preguntas, y ustedes se organizan como quieran presentar su trabajo. Puede ser varias personas o puede ser uno. Lo que les aconsejamos es que lo hagan muy fluido, que lo preparen, que lo ensayen para que les quede muy bien en el congreso. Y les haremos llegar posteriormente sus reconocimientos por la presentación, por su trabajo de investigación, y aparecerán también sus resúmenes en las memorias. Entonces recuerden colocar muy bien su resumen, porque es responsabilidad de los autores el resumen que colocan, y tal cual será publicado en las memorias. Solamente se le hacen pequeños cambios de edición, pero recuerden cuidar mucho la manera en que suben su resumen, por favor. Cualquier duda, estamos abiertos en los teléfonos del TID o por correo para contestar cualquier duda, y sus profesores ya tienen la convocatoria para resolver cualquier situación que pudiera presentarse. Esperamos verlos ahí. Nos va a dar mucho gusto que haya muy buena participación, como ha sido en los últimos congresos. A pesar de la distancia, hemos logrado muy buenos resultados y un trabajo de difusión, de investigación, que a mí me parece muy bueno. Nos deja, yo creo que muy satisfechos a los profesores. José Ramón. Sí, maestra, muchísimas gracias. Recordarles que si tienen dudas en particular de lo que va a ser el Congreso de Investigación, dentro de la página de Facebook de Comunidad Tronco Interdivisional podrán localizar información mucho más específica de las fechas y de los enlaces que ya comentó la maestra Celia previamente. Además de eso, recordarles que desde el pasado 1 de febrero y hasta el 19 de marzo tienen posibilidad de reinscribirse al trimestre 21 invierno. Háganlo con anticipación. En dado caso de que se lleguen a ir a evaluación de recuperación, tienen únicamente el día 15 de marzo para hacer el proceso de inscripción a esta evaluación. Si no lo hacen ese día, no lo van a poder hacer en otra fecha. Además, recordarles que seguramente ustedes que ya visualizan las redes oficiales de Fondo Xochimilco se pudieron dar cuenta a inicio de semana que hubo una ampliación de plazo para los dos procesos de beca, tanto la de continuación de estudios como la de grupos vulnerables. Tienen hasta el 28 de febrero para poder registrar sus documentos y aspirar a alguno de estos dos apoyos económicos. Recordarles que con esta modificación de fecha, la publicación de resultados ahora será el día 22 de marzo. Y por último, recordarles que durante esta semana ustedes pueden emitir su voto para escoger a los representantes del Consejo Académico. Hay una infografía dentro de las redes sociales oficiales de la universidad en las cuales ustedes van a conocer el paso a paso para poder emitir su voto.
Recuerden que a lo largo de esta transmisión ustedes pueden interactuar con nosotros, mandarnos dudas, preguntas o comentarios que en su momento vamos a poder socializar con nuestro conversador. Maestro. Gracias, José Ramón. Quiero presentarles al doctor Gerardo Francisco Clos. Él nos va a hablar hoy del tema del reporte de investigación. Ya les comentaba que es muy relacionado con sus intereses de los temas modulares actuales. Seguramente ayudará a resolver muchas dudas. A veces cuando escuchamos nuevamente un tema que ya vimos incluso en clase, dicho de otra manera, con otra perspectiva, empezamos a entender mucho mejor el tema, ¿no? Yo espero que este sea el caso y que el doctor va a ayudar muchísimo a mejorar la manera en que presenten sus informes y que presenten también sus investigaciones en el Congreso. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Le dejamos el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor venir al TID a estar con ustedes. En esta ocasión es a distancia. Aún así debo decirles que no estoy en casa, estoy en el Auditorio Vicente Guerrero, lo cual me da doble orgullo porque es como si estuviéramos en una conferencia de miércoles de TID en situación normal y no pandémica. Esta conversación, esta plática, bueno, me han estado invitando durante varios años a darla en el TID y de alguna manera siempre me genera cierto conflicto porque en parte tiene que ver con cómo redactar el informe, pero en parte tiene que ver con si el proceso de investigación no se ha ido llevando a lo largo de las semanas, entonces siempre va a haber la duda sobre, bueno, ¿qué informo, no? Entonces ha pasado una cosa muy interesante. Cuando me invitan a dar esta plática en las primeras 3 o 4 semanas del módulo Conocimiento y Sociedad, los chicos dicen, no, está muy interesante para implementar el proceso, pero después en la semana 9, 10, 11 me faltan herramientas. Y cuando me invitan a darla en semana 9 o 10, los chicos dicen, es que esto a lo mejor hubiera estado bien verlo en la 3 o la 4. Mi conclusión a ese respecto es más bien que esto tendría que ser continuo, ¿no? Que creo que es una responsabilidad natural de los profesores de TID estar sobre ustedes y trabajando continuamente, porque la elaboración del informe es un resultado natural de un proceso de trabajo que si no se va desarrollando a lo largo de las 11 semanas, pues no aterriza igual de bien, ¿no? Entonces, pues al final no es una plática que tenga que tenerse al inicio o al final, es un tema del que tendríamos que estar hablando diario como profesionales y como investigadores. Entonces, sin más preámbulo, yo les pediría permiso de compartir una presentación y pues ahí iríamos comentando el punto y bueno, yo espero que tanto José Ramón como la maestra Linares me vayan acompañando un poco en el proceso de ir viendo si es que hay preguntas. Yo digo que me interrumpan con absoluta liberalidad, sin cohibirse de hacer una pregunta, de hacer un comentario, para que no me suelte yo nada más hable y hable y hable y hable. Entonces la plática se llama El reporte de investigación y trata acerca del reporte de investigación y sin embargo es importante recordar que el reporte de investigación es un género del texto que se dedica específicamente a reportar los resultados de una investigación. Sí, suena de Homero Simpson, que el reporte de investigación reporta los resultados de una investigación. Sin embargo, en esta semana tan avanzada del trimestre hay que recordar que el objetivo del reporte es comunicar nuestros resultados de manera que otras personas los entiendan y que sean de utilidad. No solamente es que los investigadores estamos obligados a publicar de manera que se socialice el conocimiento, que las demás personas lo entiendan y que tenga una repercusión, no solamente en mi formación como investigador, sino asimismo también en la puesta, digamos, en común y la puesta en aplicación del conocimiento científico que ustedes hayan producido. Conocimiento que no se comunica no es conocimiento, no solamente hay que construirlo, sino también hay que comunicarlo. Y esto quiere decir que el reporte de investigación no es un género literario de carácter estético, no es una novela, no es un cuento, no es una obra de teatro, no es un poema, no es un espacio para el arrebato lírico metafórico, tampoco es un género periodístico, informativo, no es nota, no es reportaje, no es entrevista,
es un género académico, y un género académico es más pariente del ensayo, la tesis, la tesina, la ponencia, el artículo científico, y no tanto del poema o no tanto del reportaje. Es decir, que tiene sus propias reglas de redacción, tiene sus propias reglas de sintaxis, tiene sus propias normas de cómo debe ser la producción textual. En este sentido, voy a tener que hacerle, como es un tópico entre los académicos, regresarme 2000 años atrás, para variar, con un griego, en este caso sería Aristóteles, y recordarles que en algún momento Aristóteles nos dijo que teníamos que responder a 7 preguntas, que todo proceso de comunicación, y llegado el momento, todo proceso de investigación tiene que responder a 7 preguntas. La primera pregunta, la más importante, es el quid del asunto, es ¿qué voy a reportar? ¿Sí? Y lo mismo si ustedes van a emprender un proyecto de producción o si van a emprender un proyecto ejecutivo, un proyecto empresarial, ¿sí? Siempre la primera pregunta es ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Esa es la pieza clave. Si tenemos un qué, entonces tenemos materia para hacer el reporte. Si no tenemos un qué, bueno, estamos en semana 10, yo creo que ya tendría que haber un algo que reportar. Las otras preguntas son indispensables, pero no son tan torales como la del quiz. Es quiz a quién, cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué medios o con qué recursos o con la ayuda de quién. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente estas son las 7 preguntas que un reporte de investigación tiene que responder. El proceso de comunicación, proceso de investigación, proceso de conocimiento, proceso de producción, proceso de intervención, comienza siempre necesariamente con el quiz, con el qué, tener algo que decir. Entonces el reporte de investigación comienza cuando investigamos algo. Si no hay investigación, no puede haber reporte de investigación. Entonces, esto es una señal interesante en el sentido de si estamos en la 10ª semana y nos angustia no tener material que reportar, entonces probablemente el problema no es un problema de la 10ª semana, es un problema de todas las semanas anteriores, ir dejando para el último. No la escritura del reporte, que es un acto más mecánico, sentarse a dar teclazos, ¿sí? Sino el proceso de preescritura que consiste en ir construyendo gradualmente a lo largo de varias semanas y prefigurando qué vamos a reportar. Entonces, me tengo que regresar, ni modo, a replantear de vuelta. Seguramente ustedes llevan 10 semanas oyendo qué es la investigación. Sin embargo, hay que recordar que cada disciplina entiende cosas un poquito diferentes acerca de qué es la investigación. Creo que la unidad Xochimilco es muy afortunada porque a pesar de que pareciera que convivimos tribus muy alejadas, ciencias biológicas, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades, diseño, en realidad la unidad Xochimilco tiene un fuertísimo lazo que la une, que tiene que ver con la calidad de vida. ¿Sí? La unidad Xochimilco surge a partir de una preocupación por la salud, que no solamente es la medicina, sino es una preocupación por la prevención, por la calidad de vida de la población, y por lo tanto, tanto la salud mental, la salud laboral, las relaciones sociales de producción económica, la vivienda, la ciudad, el territorio, tanto como el medicamento, la odontología, la nutrición, la enfermería, la alimentación, la agronomía, la zootecnia, todo, aunque pareciera que somos una unidad muy variada con muchos temas, en realidad todas las disciplinas que se enseñan en Xochimilco tienen en común eso. Nos preocupa la calidad de vida de la población. Sin embargo, es cierto que en cada disciplina hay metodologías de investigación distintas y eso es donde muchas veces nos podemos atorar. Todo proceso de investigación comienza con una pregunta, que es un interés de conocimiento, que suponemos que puede reportarse de manera interesante, de manera original, porque es útil y porque es persuasivo. Al final hay un cierto interés retórico también en el reporte de investigación, porque tenemos que convencer a nuestro profesor, convencer a las autoridades y más adelante ustedes convencerán a sus profesores del segundo, tercer, cuarto, décimo, duodécimo módulo
de que su proyecto de investigación está bien hecho. Entonces tiene que ser un texto interesante, original, útil, persuasivo. Y cuando hagan una maestría y cuando hagan un doctorado, el objetivo no escrito de una tesis de maestría, de una tesis de doctorado, es convencer a los jurados de que ustedes están en pleno dominio del tema que están reportando. El primer problema, seguramente esto ya lo vieron con sus profesores de TID, es que este interés de conocimiento necesita delimitarse con la máxima claridad y precisión en el espacio, en el tiempo y en los conceptos. Vamos a decir que este cuadrito que tenemos en pantalla equivale a lo que uno tiene ganas de investigar. Sin embargo, este cuadrito es lo que te da tiempo de investigar en los 12 trimestres que dura una carrera. Medicina dura 15, ¿sí? Y que este cuadrito es lo que te da tiempo de investigar en un trimestre de 11 semanas, ¿sí? Siempre tenemos intereses de investigación súper grandotes, siempre queremos abordar los grandes temas, queremos hablar de la contaminación, de la violencia, del aborto, de la diversidad, ¿sí? Siempre queremos abarcar grandes temas, pero el proceso de investigación no se puede realizar en 11 semanas si queremos resolver todo el gran tema. Tenemos que elegir un pedacito muy pequeñito y eso es lo que sí podemos reportar en un plazo tan corto. Entonces, la solución irremediablemente será sacar unas tijeritas y delimitar de manera espacial, temporal y conceptual nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, nosotros en la maestría, cuando nos llega una carta de exposición de motivos que dice todo ser humano anhela superarse, normalmente decimos eso no es un argumento, ¿sí? Eso es un tópico, eso es un razonamiento genérico. ¿Por qué quiere usted estudiar una maestría? Porque todo ser humano anhela superarse. No, dime cosas concretas. Cuando yo estudié el TID, tuve como profesor al doctor Heinz Dietrich, y él siempre nos decía, dame más concreto, dámelo más concreto, quiero más concreto, lo necesito más concreto, porque siempre necesitamos aterrizar la investigación en hechos, en datos, en cosas que puedan ser dignas de ser reportadas. Entonces, yo entiendo que a veces, particularmente en el TID, podamos sentir interés por analizar temas como el aborto, las adicciones, la contaminación, el desempleo, la enfermedad, la familia, los medios, la represión, las tribus urbanas, la violencia, la diversidad sexual, feminismo, ¿sí? Sin embargo, para que una investigación pueda ser operativamente susceptible de llevarse a cabo, no se puede enunciar como mi investigación es sobre la contaminación, porque hay contaminación del aire, hay contaminación del agua, hay contaminación de la tierra, hay contaminación sonora, contaminación lumínica, ¿sí? Entonces tendría como mucho más sentido decir mi investigación es sobre la relación entre contaminación y enfermedades en adolescentes de 13 a 16 años en la zona Chinampera de Xochimilco durante el otoño de 2018. Esa es la delimitación. Eso es decir, mi investigación no es sobre la contaminación, sino es un aspecto particular, ¿sí? Ya cuando me digan, por ejemplo, es un estudio sobre contaminación de la atmósfera y la metodología consiste en pedirle a la Comisión Metropolitana de Calidad del Aire los reportes estadísticos sobre partículas suspendidas y ozono durante el mes de enero, y eso lo voy a cotejar contra las estadísticas por enfermedades respiratorias en la clínica de San Luis Tlaxialtemalco. Entonces ya tenemos un objeto de estudio construido y delimitado. Y ya no estamos hablando de la contaminación o de los grandes temas que nos hacen sentirnos angustiados y rebasados porque no pueden ser abarcados en un plazo tan chiquito como sería un plazo de 11 semanas trimestre. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que haríamos, sobre todo los que venimos de la división de diseño, nuestra formación teórica, digamos, es un poco más endeble que la de los compañeros de ciencias sociales y humanidades o de ciencias biológicas y de la salud. A veces cometemos el error de decir así como, pues métele teoría, y entonces le metemos teoría porque hay que meterle teoría, como que se hubiera sido obligatorio meterle teoría, como si fuera una cuestión de meterle paja, de meterle espuma, de inflarlo para que el reporte quede más gordo. Y en realidad el proceso tendría que ser al revés, sería, describe tu problema y averigua qué conceptos, qué categorías conceptuales te ayudan a describir mejor tu problema. ¿Cuáles son los conceptos esenciales
porque no cualquier palabra sirve para describir un problema, ¿sí? Esa es la importancia del glosario. Yo puedo decir que capital es igual a dinero, pero en la carrera de economía no. Capital no es igual a dinero porque hay una construcción teórica que discierne entre capital y dinero como conceptos teóricos distintos. Yo puedo decir que signo y símbolo son lo mismo, pero en la carrera de comunicación eso no es así, porque signo y símbolo son constructos teóricos que tienen un peso conceptual específico, ¿sí? En la división de diseño yo puedo decir, por ejemplo, que espacio es lo mismo que territorio, y si lo vemos como constructos teóricos conceptuales no es cierto, son conceptos bien distintos que tienen implicaciones muy concretas para fines de la investigación. Entonces, ¿qué sería lo útil decir? Para los fines de esta investigación, la palabra sustentabilidad se tomará en el sentido que le da la Comisión Brundtland de Naciones Unidas en el año 1987. Para los fines de esta investigación, la palabra campo se tomará en el sentido que le da Pierre Bourdieu en Algunas propiedades de los campos, artículo publicado en 1990 por el CONACULTA en la Ciudad de México, ¿sí? Leer la bibliografía más importante para reunir la mayor información útil acerca de lo que otros investigadores ya caminaron. Porque es muy frecuente que digamos, es que yo soy el primero en América Latina que hago esto. Y pues no es cierto, van ustedes, bueno, ahorita en pandemia no se puede ir más que de manera digital a los repositorios de tesis, por ejemplo, de la UNAM o de nuestra propia biblioteca de la unidad o de otras universidades en los estados, y uno descubre que mi problema ya fue abordado y ya fue resuelto y que lo resolvieron en la Universidad de Baja California o en la Universidad de Morelos o en la Universidad de Guadalajara, o quizás que mi problema ya fue resuelto por los brasileños, o quizás mi problema ya fue resuelto en Sudáfrica. A veces uno cree que hay cosas que solo en México se dan, y después te das cuenta que el problema existe en otros países y ha sido abordado. Entonces, ¿para qué vamos a caminar un kilómetro extra que otro investigador ya caminó? Sí, vale más la pena, como decían antes los anuncios en la sección amarilla, que los dedos sean los que hagan la caminata y no las piernas. Entonces, sale más fácil estar en la biblioteca averiguando, la biblioteca digital, quién ya hizo ese trabajo, que hacerlo uno desde cero, como si fuera a inventar el mundo en 7 días a partir de la nada. Por eso le llaman el estado del arte, the state of the art, ¿sí? No creer que eres el primero en el mundo que aborda ese tema, sino decir, no, este tema ya fue trabajado por alguien y por lo tanto vale la pena que yo documente qué han hecho otros investigadores y que yo empiece a trabajar a partir de donde otros investigadores ya no continúan. Cuando ya revisamos qué hay hecho y elegimos qué teorías y qué conceptos nos sirven para explicar mejor y qué métodos nos sirven para conocer mejor lo que vamos a investigar, entonces ya tenemos delimitación conceptual bien hecha, glosario, bibliografía, información útil sobre lo que ya hicieron otros, selección de teorías y métodos más útiles y más pertinentes. A la suma de todo eso es normalmente lo que nuestros profesores le llaman el marco teórico. Cuando ya sabemos cómo es eso que vamos a investigar, entonces ya podemos hacer una hipótesis, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos haciendo hipótesis, es que nos levantamos en la mañana de la cama, estamos haciendo la hipótesis de que si amaneció nublado o amaneció despejado. Todo el tiempo la mente humana está biológicamente condicionada a hacer conjeturas, pero una hipótesis científica de investigación es una conjetura razonable que se basa en la evidencia disponible. Es porque ya leí que había, porque ya tengo un marco teórico, porque tengo conceptos sin los cuales no podía investigar este tema, ¿no? Es decir, porque ya alguien investigó el anillo de benceno, porque ya alguien investigó el ciclo de Krebs, porque ya alguien investigó la oxigenación de la sangre. Entonces, yo no tengo que regresar 1000 años atrás en el conocimiento. Y como decía Sir Isaac Newton, yo puedo pararme sobre los hombros de otros gigantes que vivieron antes que yo. Por eso necesito tener estar bien enterado, o como dirían en mi barrio, medirle el agua a los tamales, ¿sí? No se tira uno del trampolín sin haber visto que la alberca está llena, qué profundidad tiene, si el agua está caliente, ¿no? Saber en qué se está uno metiendo. Esa hipótesis puede ser contrastada, comprobada o descartada reuniendo información nueva
o interpretando de nuevas maneras la información ya existente. ¿Sí? Y esta información puede obtenerse de muchas maneras: observación, documentación, experimentación, medición, encuesta, entrevista y muchos otros métodos. Ahí no me voy a meter con la especificidad de cada profesor y de cada proyecto de investigación del TID, porque una cosa que sufrimos mucho en Xochimilco es justamente esta dificultad para entender que los compañeros de QFB, los compañeros de sociología y los compañeros de arquitectura básicamente tienen el mismo objeto de investigación, que es la salud, es la calidad de vida de la población, que para que la población pueda vivir bien necesita el medicamento y necesita la vivienda. Entonces a veces tenemos como este hábitus de yo no tengo por qué llevarme con los de la otra facultad, o yo no tengo por qué llevarme con los de la otra división. Entonces, al final sí hay diferencias objetivas entre las ciencias, aunque nuestros objetos de estudio sean los mismos. Por ejemplo, en QFB, por ejemplo, podemos descubrir un posible principio activo para un nuevo medicamento y entonces necesitamos ir al bioterio, pedir que nos den unos ratones y entonces inyectar a los ratones de manera sistemática, planificada, para ir viendo si el principio activo realmente los cura o los enferma, ¿sí? Y bueno, si el experimento no sale, los ratones se mueren, es relativamente más fácil llevar los ratones al incinerador y pedir otros ratones y repetir el experimento desde otra perspectiva, o con otras dosis, o con alguna variable modificada, que por ejemplo en sociología. En sociología, si uno hace la hipótesis de que la población va a votar por un candidato y vota por otro, pues ya no hay marcha atrás. No se puede repetir la investigación, no se puede llevar a los votantes al incinerador y luego ir al bioterio a que nos den nuevos votantes. Las ciencias para el diseño son similares. Si un arquitecto tiene una hipótesis de intervención y cree que lo que se necesita en una comunidad es un hospital de 600 metros cuadrados y se equivoca, ya no puede llevar ese hospital al incinerador y pedir en el bioterio que le den un nuevo presupuesto y nuevos albañiles y nuevo el cemento y nueva la grava para repetir su experimento. Entonces varía mucho la manera como nos acercamos a la realidad en las distintas disciplinas. Por el contrario, las ciencias sociales nos permiten hacer encuestas, nos permiten hacer entrevistas profundas, cosa que con los ratones de laboratorio sería bastante difícil hacerle una entrevista profunda, semiestructurada a una rata blanca y esperar que te conteste, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que ser refinados en elegir una metodología que sea apropiada al objeto de estudio y al marco teórico que hemos elegido, que se aplique de manera rigurosa y sistemática. Algunas disciplinas, algunos objetos de investigación aceptan ser medidos de manera instrumental, objetiva, cuantitativa, y algunos objetos de investigación requieren ser interpretados. Las ciencias sociales cada vez más van reemplazando la medición por la interpretación. A veces, por ejemplo, en sociología no nos interesa tanto medir, sino nos interesa entender y describir el mundo como lo vive el otro, cosa que, por ejemplo, en QFB no tendría la misma fundamentación. Ok. También podemos tener una hipótesis de conocimiento, que es la hipótesis científica en el sentido clásico, ¿sí? Comprobar la veracidad de algo que ya se tiene conjeturado y que probablemente es medible, es teorizable, es repetible. Entonces tenemos disciplinas donde si hacemos un hallazgo, por ejemplo, en la Universidad de Shanghái, ese hallazgo tiene que poderse replicar en Xochimilco, tiene que poderse replicar en la Universidad de Quintana Roo, en la Universidad de Pretoria, ¿sí? Pero en las ciencias sociales puede ser que a lo mejor lo que queremos nada más es describir algo tal como es vivido por sus protagonistas, y a veces en algunas de las disciplinas lo que tenemos es una hipótesis de intervención, ¿sí? Es más bien como la idea de lo que se necesita en este punto, disciplinas como por ejemplo ciencias de la comunicación, ciencias y artes para el diseño, en algunos aspectos de la medicina social, más bien la hipótesis no es de conocimiento puro, sino de si yo intervengo sobre este problema que he diagnosticado de esta manera, lo que espero es una mejoría en este sentido determinado, de acuerdo con mi marco teórico y la evidencia disponible. Entonces,
En algunas disciplinas, más que buscar verdad científica, se busca intervenir para resolver problemas de manera racional y de manera sistemática, porque a veces pasa que los problemas no son repetibles, que cada problema es único, que cada problema se tiene que volver a investigar de nuevo, que cada problema es consecuencia y causa de otros problemas más complejos, que no hay una formulación definitiva del problema, incluso que la formulación del problema cambia según los puntos de vista. Vamos a suponer que tenemos una comunidad en Guerrero que se opone a la construcción de una presa. Si ustedes como investigadores van y entrevistan a los miembros de la comunidad, van a oír todos los argumentos en contra de la construcción de la presa. Si ustedes entrevistan a los ingenieros de Comisión Federal, van a oír todos los argumentos en favor de la construcción de la presa. Entonces, también a veces uno como investigador puede o debe tomar postura o no tomar postura, ¿sí? Dependiendo muchas veces del tipo de situación de la que trate cada investigación. A veces uno nada más dice, mira, esto es lo que opinan los ejidatarios y esto es lo que opinan los ingenieros, y mi hipótesis es, yo nada más no voy a demostrar quién tiene la razón, yo nada más te voy a narrar el mundo como lo viven los que están a favor y el mundo como lo viven los que están en contra. Hay algún tipo de problemas, les llaman los wicked problems, los problemas perversos, problemas chuecos, raros, extraños, donde no hay una sola respuesta, ¿no? Las matemáticas, la física, la química nos acostumbraron a que tenía que haber un solo conjunto finito, exhaustivo de respuestas posibles, pero por ejemplo, en psicología o en diseño gráfico, no necesariamente hay respuestas buenas y malas, no necesariamente hay respuestas verdaderas o falsas. Simplemente a veces hay resultados que son más o menos apropiados a la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Hay disciplinas donde nunca vamos a encontrar la prueba definitiva de que mi solución es la correcta. Claro, las matemáticas, la geometría euclidiana nos tiene acostumbrados a que toda solución pues tiene que ser demostrable, pero ¿cómo podemos en planeación territorial demostrar que un plan de desarrollo urbano es verdadero y otro plan de desarrollo urbano es falso? A veces no vamos a poder ser tan euclidianos o no vamos a poder ser tan newtonianos o tan cartesianos con algunos temas de investigación. Y como decía yo hace rato, a veces no hay más que un solo intento y no hay derecho a equivocarse, ¿no? Si un arquitecto se equivoca y el edificio está mal, no puede decir, ups, me equivoqué, vamos a demoler y vamos a hacer otro edificio que sí esté correcto. Analizarlo, interpretar los resultados, llegar a conclusiones y para redactar un reporte. Aquí termina la primera parte. Aquí es donde vamos al grano. Escribir un reporte de investigación no es ponerse a dar teclazos a las 3 de la mañana a la víspera de la entrega, ¿sí? Primera cosa, tener terror a la hoja en blanco. Bueno, antes el terror era la hoja en blanco, toma un lápiz, agarra la hoja en blanco y se queda mirando. Empieza el vértigo, ¿no? Le da una vuelta a la cabeza y dice, ¿qué escribo? ¿Qué voy a escribir? Ahora prende uno la computadora, arranca el Word, ve el cursor ahí haciendo blink, blink, y igual se queda uno en loop con cara de tonto diciendo, ¿qué voy a escribir? ¿Por dónde empiezo? Normalmente el terror de la hoja en blanco es un muy mal síntoma porque implica que no tenemos un plan, que no hicimos la tarea de preescritura, que es toda la formulación anterior al día que te sientas a escribir. Si el pensamiento no lo tenemos organizado, es muy difícil que el trabajo escrito pueda estar organizado. Si el sufrimiento de trasladar a lo escrito de por sí implica una reorganización del pensamiento. Pasar de la oralidad a la escritura requiere una reorganización del pensamiento. Entonces, si el pensamiento está desorganizado, no va a haber manera de que eso lo podamos pasar a un escrito donde aparezca mágicamente organizado a partir de la nada. Primero hay que organizar nuestra cabeza, y si tenemos organizado aquí lo que vamos a decir, entonces es más fácil que lo podamos convertir a escrito. Por eso insisto que la escritura no es el acto de dar teclazos, la escritura es un proceso de preescritura, luego un proceso de escritura, que son los teclazos, y después un proceso de postescritura, ¿sí?
Entonces, de eso es en realidad de lo que tenemos que hablar. Regresamos con el griego de hace rato. ¿Sí? La preescritura implica saber qué voy a decir, a quién se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, dónde se lo voy a decir, por qué se lo voy a decir, cómo se lo voy a decir y con qué medios se lo voy a decir. Entonces, el primer paso de la preescritura es ¿qué demonios voy a decir? Si no hay investigación ni resultados de investigación, no hay reporte de investigación, ya estás redundando. Ok. Mi primera recomendación es que se consigan una herramienta que sirva para hacer mapas mentales. No es anuncio comercial, a mí en particular me gusta se llama Mind Manager, pero debe haber 30 marcas a la venta en el mercado. Son apps que pueden ustedes descargar al celular y que les sirven para hacer mapas mentales, para hacer este tipo de arbolitos, donde nuestro pensamiento desorganizado puede de pronto empezar a tomar cuerpo y no se necesita más que un celular, donde pueden ir tecleando y decir, ay, mira, este concepto es subordinado a este otro, pero este otro concepto es superordenado respecto de estos dos, y entonces uno va dándole coherencia a su pensamiento, por ejemplo, a través de esta herramienta en particular, que es utilizar el mapa mental o el mapa conceptual. Pero también tenemos que pensar para quién escribo, cuándo escribo, dónde escribo y por qué escribo. Por ejemplo, ¿para quién escribo? Cuando escribo para lectores más especializados que yo, entonces es tarea, es proyecto terminal, trabajo recepcional, tesis, comunicación de resultados, concurso de oposición. Tengo que persuadir a mi maestro, tengo que persuadir a mi jefe de que estoy en un nivel de desarrollo, de crecimiento hacia un nivel más especializado que yo. Que no es lo mismo que cuando le hablo a mis iguales, o que no es lo mismo que cuando hago docencia, libro de texto, material de divulgación o comunicación de la ciencia, que es de alguien muy especializado hablándole a alguien menos especializado que él. ¿Dónde escribo? Pues hay que recordar que estamos escribiendo en la universidad, no estamos escribiendo en otro ambiente, no estamos escribiendo cartas de amor, no estamos escribiendo post-its para poner en el refrigerador. Se requiere un cierto registro del lenguaje académico. Cuando escribo, pues ya llegamos a la licenciatura, ya no es una competencia lectoescritora de primaria, ya no es una competencia lectoescritora de secundaria, sino que le tenemos que dar su formalidad, por ejemplo, no decir palabras como el chunche, la desta, la desa, el coso, sino tratar de escoger un lenguaje experto, utilizar los términos con cuidado, con precisión, tratar de que las cosas sean coherentes, concordantes. ¿Para qué escribo? Bueno, tenemos que tener claro que podemos escribir para muchas cosas, para pasar el rato, para buscar un empleo, para publicar un artículo, para seducir a alguien, ¿sí? Pero que en esta ocasión escribimos para pasar el trimestre y que esto no solamente implica reportar los resultados, sino persuadir al profesor de que sí pasé el trimestre trabajando, de que sí hubo crecimiento. Sobre todo en Xochimilco les voy a decir por qué. Porque en otros modelos educativos, para pasar una materia, lo que basta es memorizar conceptos, aprendérselos, pasar un examen, sacar 10 palomitas y ya pasaste la asignatura. Pero en Xochimilco lo que vamos a evaluar no necesariamente es qué memorizaron. En Xochimilco vamos a evaluar con base en objetivos de proceso. Y los objetivos de proceso tienen que ver con no qué se aprendieron, sino cómo cambió su manera de resolver problemas, cómo cambió su manera de acercarse a la construcción del conocimiento. Entonces, ojo, hay que construir el texto no pensando en impactar al profesor con todo lo que aprendimos, sino tratar de que el texto ponga en evidencia que crecimos, que maduramos, que nos volvimos independientes, reflexivos, críticos, analíticos, que podemos utilizar la evidencia científica para postular una serie de datos y una serie de hechos, un poco con seguridad en nosotros mismos, ¿no? Pararse frente a un auditorio y dar una ponencia frente a un congreso de investigación y decir, yo esto investigué, yo a estas conclusiones es a las que he llegado después de mi proceso. Tercer paso de la preescritura, ¿cómo voy a escribir? Esto es importante, cada disciplina tiene su propia estructura, cada escuela tiene sus propias reglas, cada editorial tiene su propio
propio manual de estilo, cada profesor tiene sus propias obsesiones personales. Y si no, bueno, pues entonces hagamos buen uso de nuestra libertad. Por ejemplo, en algunos casos, el método científico mismo te va a ir diciendo cuál es la estructura de tu trabajo de investigación. Por ejemplo, justificación, antecedentes, delimitación espacial, temporal, conceptual, marco teórico, hipótesis, comprobación, resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Es la estructura del método trasladada a la estructura del documento. Esto, por ejemplo, en ciencias biológicas y de la salud es prácticamente de ley, ¿sí? En ciencias biológicas, la estructura de cómo se debe entregar un documento está muy bien establecida, muy clarita y muy delimitada. Cosa que, por ejemplo, en ciencias sociales no es tan rígida. En una investigación de sociales, a lo mejor es un objetivo general, cada capítulo es un objetivo particular 1, un objetivo particular 2, un objetivo particular 3, un objetivo particular 4, y al final unas conclusiones y unas recomendaciones y una bibliografía. La bibliografía es siempre, todo proceso académico lleva necesariamente una bibliografía, ¿sí? En un artículo científico la estructura es muy estricta, es muy rígida, ¿no? Título, autor, afiliación institucional, resumen, abstract, palabras claves y keywords. O sea, el resumen y las palabras claves tienen que ir en español y en inglés. Introducción, metodología de investigación, resultados, discusión, conclusiones. En un artículo científico, por ejemplo, de biológicas, esto es muy estricto, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a decir, en una investigación de ciencias sociales o en una investigación de diseño, por ejemplo, podemos construir un trabajo que diga, mi objetivo general es demostrar que hay leyes actuales que no están funcionando. Entonces, en mi capítulo 1 reúno un corpus de leyes. En mi capítulo 2 diseño un modelo para evaluar cómo sé que una ley está funcionando o no. En mi capítulo 3 recopilo información y aplico el modelo para discernir qué leyes funcionan y qué leyes no. En el capítulo 4 explico qué tienen de diferente las que sí funcionan y las que no funcionan, ¿sí? Y en mis conclusiones hago sugerencias de qué se podría hacer para mejorar lo que no está funcionando. Títulos. El título es todo un tema, particularmente porque a veces los académicos podemos utilizar títulos pues relativamente complejos o engañosos. A veces queremos usar títulos que son o demasiado poéticos o demasiado poco precisos. Entonces tratemos de que el título del trabajo sea bien descriptivo, que no sea engañoso, que el título realmente refleje lo que el trabajo aborda. Plantear en la introducción cuál es el problema, sus antecedentes, contexto, importancia, justificación. No se me regresen a los albores de la humanidad, por favor, dejen dormir al neandertal y vayan a su tema. A veces los estudiantes de diseño me dicen, el hombre de las cavernas hacía diseño gráfico, luego vino la Bauhaus y dice uno, mejor dedíquense a analizar el tema puntual. Conceptos, qué palabras me sirven para nombrar esto, no digan el chunche, el bicho, la cosa, el de este, sino palabras que tengan la mayor claridad, precisión y poder explicativo, teorías, métodos que me ayuden a explicar mejor cuál es el problema. Resultados serían, ¿qué encontré de relevante? ¿Qué encontré de novedoso? ¿Qué encontré de interesante durante el experimento, la experiencia de observación o de intervención? Discusión, a la luz del marco teórico conceptual elegido, ¿qué creo que significan estos resultados? Conclusiones es resumen de todo lo que aprendí en este proceso, propuestas de acción, de intervención o de investigación para otras personas que vengan en el futuro y se enfrenten más o menos al mismo problema. Una bibliografía con fuentes respetables, bibliográficas, bibliográficas, archivonómicas, electrónicas, etcétera. Anexos, los que sean indispensables. Aparato crítico, es muy importante ponerse de acuerdo como equipo y con el docente si las notas van a ir en sistema latino, en APA, en Harvard, en Vancouver, dependiendo de el tipo de objeto de investigación y el tipo de disciplina donde está ocurriendo. ¿Con qué medios voy a escribir? No es solamente que haya lenguaje correcto o incorrecto.
es que sea un lenguaje lingüísticamente competente, que sea preciso, que sea para el tema, ¿sí? Yo no creo que haya español correcto o incorrecto, simplemente creo que si voy a ver a jugar fútbol, a tomar cerveza con mi primo, puedo usar un registro lingüístico, pero si yo pido una cita con el rector para pedirle financiamiento, tengo que usar otro registro lingüístico porque son situaciones pragmáticas distintas. Entonces, tengo que elegir un nivel lingüístico especializado, experto, que haga sentir la formalidad de un documento académico. Evitar las muletillas, queísmos, repetición, elegir con cuidado la voz, si voy a hablar en primera persona, en singular, en primera persona, en plural, en tercera persona, en impersonal. Sencillo, ¿sí? Que no tiene que ser plano y aburrido. Elocuente, usar índices, mapas mentales, gráficas, tablas, cuadros, esquemas, infografías para que la cosa sea mucho más fácil de comprender. Expresivo, ¿sí? Utilizar la tipografía, el espacio, las imágenes. Acuérdense que más grande es más importante, más negro es más potente. Usar espacios sangrados para establecer órdenes. Y recuerden que la forma también es contenido. Y aunque ya estoy sobre mi tiempo, me voy a tomar unos par de minutitos más para agregar unos elementos extras. Primero, tiempo, ¿sí? Sé que estamos ahorita todos muy afectados por la pandemia y que estamos todos muy presionados, muy rebasados, angustiados, pero es muy importante darse tiempo y defenderlo. Se metieron a estudiar a una escuela, se metieron a estudiar una licenciatura, defiendan su tiempo, ¿sí? No dejen todo para el último día, no lo dejen a la última hora. Defiendan un equilibrio entre trabajo, familia, pareja, amigos, música, cine, descanso, deporte y digan, voy a dedicarle un número fijo de horas a la universidad para que su carrera sea un éxito. Defiendan su espacio. Sé que ahorita estamos todos en la casa y estamos tomando clases en el comedor y estamos 6 personas compartiendo el ancho de banda, pero dense un espacio y defiéndanlo. Un lugar donde intenten trabajar concentrados en silencio, aunque sea un metrito cuadrado en casa donde puedan guardar sus libros, sus cuadernos, sus copias, sus apuntes sin que se pierdan, ¿sí? Calma, tranquilidad, coman a sus horas, duerman suficiente, hagan pausas, tomen aire, salgan a caminar. Me ha tocado llevar a la Clínica 32 del Seguro Social alumnos a los que les da el surmenage en final de trimestre. No hagan eso, por favor. Defiendan su salud, defiendan su tiempo, defiendan su espacio, ¿sí? Y eviten incurrir en esta combinación fatal. 5 de la mañana, luna llena, botón de print, acabé mi maquinazo en la madrugada y voy a entregar el trabajo ya a volar como quedó, ¿sí? Decía este meme aparentemente apócrifo de Ernst Hemingway, que él decía que él escribía borracho, pero siempre editaba estando sobrio. Yo creo que por ahí va un poco la idea. Si quieren escribir en la madrugada de un tirón, cuando se sientan inspirados, está bien, pero no es la víspera de la entrega, ¿sí? Dejen que el trabajo repose, no lo impriman a la carrera, no hagan el documento y se lo mandan al profesor por correo electrónico a las 5 de la mañana. Guardar el archivo, salir a dar una vuelta, abrir la ventana, tomar aire, prepararse un café, tomar un baño y volverlo a releer. Y este es el proceso de post-escritura. Releer, revisar, revisitar, repensar, leer nuevamente mi texto, pero ahora imaginando que soy otro. Si yo fuera mi profesor, ¿qué es lo que más me molestaría o qué es lo que más me llenaría de orgullo en este texto? Reléanse, ¿sí? Revisítense, entregar limpio, entregar a tiempo. Bueno, en pandemia no tiene sentido esto de usar un clip y usar un folder, pero aceptar críticas, no aceptar críticas de los haters, sino aceptar críticas de los mejores, de los que saben, de tus profesores, críticas que vengan de parte de expertos, críticas que verdaderamente te hagan crecer, mejorar y madurar. Muchas gracias y muy buena suerte.
Gracias a usted. Muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas, como lo comentamos con usted por medio del chat interactivo de esta transmisión. Los alumnos ya tienen bastantes inquietudes de lo que usted acaba de compartir con nosotros. Y si me lo permite, voy a empezar a hacerle un par de cuestionamientos que nos están enviando los alumnos. Adelante, adelante, para eso es. Ok, Alejandra Solís le pregunta, ¿de qué forma el reporte de investigación determina qué tan buena resulta ser la investigación? Híjole, pues esa es una pregunta más antigua, yo creo que la pregunta sobre la forma y el contenido, porque una investigación puede ser extraordinariamente buena, pero si no se reporta, o si se reporta inapropiadamente, aunque la investigación sea buena, no vamos a aprovechar la oportunidad de hacer que los demás se den cuenta de que es buena. Entonces, insisto, usando el lenguaje coloquial, que hay que saber poner el huevo y hay que saber cacarearlo. Una investigación extraordinariamente buena que no está bien reportada. Acuérdense de Charles Darwin. Charles Darwin tuvo la teoría de la evolución guardada en la recámara durante 20 años y se dio cuenta de que otro investigador había llegado a la misma conclusión y que iba a publicar un libro casi igual al suyo y dijo, ok, entonces mejor lo publico, ¿sí? Andrés del Río descubrió el vanadio en México, pero como México era un virreinato del Imperio Español, pues su descubrimiento nunca se publicó en Europa y entonces el descubrimiento del vanadio está acreditado a un sueco porque los mexicanos no teníamos los medios para publicar nuestro descubrimiento. Entonces, no es que el reporte haga buena o mala la investigación, es que la mejor investigación del mundo, si la tienes guardada en un closet o debajo de una mesa, pues no va a producir evidencia ante los demás y eso le quita mérito, ¿no? ¿Qué más? Muchas gracias. A la orden. Me parece que ha sido como un recuento muy rápido, pero muy sustancioso del fondo y la forma, ¿no? Ajá. Muy importante el rescate de los temas relevantes para nuestros alumnos y con relación a esto hay muchas preguntas, afortunadamente. Adelante. Sí, aquí rescato una que yo ubico relacionada con la presentación de las investigaciones en el Congreso. Wendy Ábalos dice, ¿qué es lo que más se tiene que rescatar cuando expones tu proyecto? Y Marcos Alexis Romero pregunta, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes hacia el equipo en un congreso? Yo quisiera también comentar aquí algo, decirles que no se preocupen demasiado, que ustedes son los que conocen su proyecto, traten de cubrir huecos, traten de acordarse de las observaciones de su profesor o profesora al trabajo que hicieron, y con base en eso, si algo resulta que ustedes no manejaban, aquí aprenden, todos salimos ganando, no se preocupen demasiado, ya hicieron su trabajo, estén tranquilos al exponerlo. Gerardo, si pudieras comentarnos al respecto. Yo creo que cuando uno es estudiante, y cuando es estudiante de TID, y yo también pasé por ahí, te digo que mi profesor de TID fue Hans Dietrich, el autor de la guía de investigación, entonces pues era un profesor duro, y vivimos siempre con la angustia de que el Congreso va a ser como un acto de fusilamiento público y que voy a hacer el ridículo y que me van a hacer pedazos y vivimos desde la metáfora del bélica, ¿no? Y no, yo creo que un Congreso es más que nada una oportunidad de platicar, de hacernos amigos, de intercambiar estampitas, de decir, ay, mira qué bonitas canicas, yo te presto este concepto, tú préstame este concepto, más en un modelo como Xochimilco, donde los de arquitectura podemos pedir prestados conceptos de la biología, podemos pedir prestados conceptos de la sociología, ¿no? Los médicos requieren el apoyo de diseñadores gráficos, pero requieren el apoyo de administradores públicos. Entonces, la transdisciplina nos da esa tranquilidad de saber que vamos al Congreso más que nada a prestar y a pedir prestado. Sí es cierto que te van a hacer preguntas. Yo creo que el Congreso del TID es la primera de muchas experiencias que va a incluir réplicas de módulo, deseablemente 12 réplicas de módulo a lo largo de toda la licenciatura, donde uno tiene que vivir la experiencia de sentirse seguro de sí mismo hablando frente a un público. Eso, si no te lo dio la secundaria, no te lo dio la prepa, te prometo que la UAM Xochimilco te lo va a tener que dar, porque sí es aprender a sentirte seguro, a no traumarte,
aprender a decir con certeza las cosas de las que estás seguro, aprender a decir, ups, maestra Linares, eso no lo sé, pero lo investigo, que creo que eso es una cualidad del estudiante de Xochimilco, que no inventamos, no fingimos, sino que si no lo sabemos, todos en Xochimilco sabemos, desde el rector de unidad hasta el compañero de intendencia, que se puede investigar. Que nadie está obligado a saberse de memoria cuántos habitantes tiene Luanda, ¿sí? Y que en nuestros días lo más fácil es agarrar un medio digital y ponerse a investigar el dato, ¿no? En todo caso, ¿qué te van a preguntar? Yo creo, salvo mejor opinión de José Ramón o de Celia, yo creo que lo que más te van a preguntar en un congreso es qué aportas de nuevo, cuál es lo diferente, qué es lo distinto, cuál es el avance, ¿no? Si tú llegas al congreso y nos vuelves a contar de nuevo que Sócrates dijo, y nos vuelves a contar de nuevo que Hegel dijo, y que Newton dijo, y que Darwin dijo, y que Marx dijo, y que Freud dijo, es probable que los que estamos en el Congreso ya hayamos oído hablar de eso. Cuando te enfrentas a un Congreso donde la mayor parte del público es experto, pues volver a reiterar, hay un Congreso de diseño y volver a platicar que hubo una vez una Bauhaus, pues todos los que estamos en el Congreso eso ya lo oímos y ya nos lo sabemos. Entonces, si nada más tienes 10 minutos y en esos 10 minutos tienes que levantarte y brillar, yo diría, haz más énfasis en qué estás aportando, qué es nuevo, qué es diferente, cuál es tu cualidad diferenciadora, cuál es el nuevo método, la nueva teoría, el nuevo hallazgo, porque eso es, hasta desde un punto de vista retórico, es lo que más va a hacer que tus 10 minutos tengan el máximo provecho posible. Adelante, maestra. Cierto, sin lugar a dudas, el que los alumnos al momento de la presentación identifiquen qué es lo que quieren presentar y qué quieren socializar, va a marcar la diferencia que volver a replicar lo que ya la mayoría pudiera conocer dependiendo de quién estuviera escuchando en la presentación. Rosa María le manda una felicitación y dice que ha sido el conversatorio que más le ha gustado. José gracias. Pregunta que si sería un error muy grande al momento de hacer, ¿cuál sería un error muy grande al momento de hacer investigación? Y GM Ricardo le pregunta, ¿quiere decir que si el conocimiento no se comparte, no tiene validez? Puede tener validez, pero ahí hay un detalle muy importante. El conocimiento científico se construye contrastando nuestro pensamiento contra la realidad. Entonces así opera la ciencia, ¿no? Durante muchos años el sentido común decía, la Tierra está fija, el Sol sale por allá y se pone por allá, por lo tanto la Tierra está fija y el Sol se mueve. Después desarrollamos nuevos métodos, nuevo instrumental, nuevas aproximaciones teóricas y descubrimos que no es cierto, que el Sol se mueve y la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y eso contradice completamente nuestro sentido común y tardamos 4 siglos en entender que las cosas no son como nuestro sentido común lo dice, porque si nos guiáramos por eso, pues yo estoy fijo y el que se mueve es el Sol alrededor de mí. Entonces, el hecho objetivo es que el Sol se mueve y que la Tierra se mueve alrededor del Sol, cierto, ¿sí? Y sin embargo, lo que le da validez, ojo, hay que manejarlo como dos conceptos separados. La validez científica está en la contrastación empírica del hecho, en agarrar un telescopio, mirar por el telescopio y decir, ah, hijo, es cierto, el Sol se mueve y la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pero también hay un detalle que se llama la construcción social del conocimiento, ¿sí? Porque en el año 1600 tú podías tener toda la contrastación empírica que quisieras, pero socialmente eso no estaba aceptado, ¿sí? Entonces, científicamente era válido, pero socialmente no. Entonces, aunque tú tengas tu contrastación empírica y tu absoluta certeza de que tu conocimiento científico es válido, si no lo socializas, por ejemplo, en 1600 te podía perfectamente la Inquisición meter a la cárcel porque ese conocimiento científico, válido, sólido, comprobado empíricamente, socialmente no estaba aceptado. Entonces, el proceso de comunicar la ciencia no solamente tiene que ver con si la ciencia encuentra la verdad o no a través de su método de contrastación empírica, sino sobre todo tiene que ver con que el resto de la sociedad se dé cuenta, ¿sí? Una cosa es lo que los científicos saben acerca del coronavirus
y otra cosa muy diferente es lo que anda circulando por las calles o en las redes sociales, ¿no? Entonces son dos procesos distintos, pero son complementarios. Lo que sabe la ciencia y lo que la sociedad, a lo que la sociedad le salpica el conocimiento científico. Entonces, comunicarlo no es lo que le da validez, pero comunicarlo es lo que hace que los demás digan, ah, mira, este es el experto, este es el que hizo la validación, a este es el que hay que hacerle caso. Errores que se pueden cometer en la investigación, preguntó otro compañero, ¿no? Así es. Errores que se pueden cometer en la investigación, pues según pueden cometer muchísimos, 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 pero yo creo que el principal es partir de la idea de que lo sabido es para siempre. Partir de la idea de que lo sabido, pues como ya fue demostrado, como ya fue confirmado, ¿no? Que es para siempre y que se tiene que respetar como si fuera una cosa religiosa y que quien se meta con los dogmas está rompiendo algo gravísimo, ¿no? La ciencia se construye dialogando, poniendo en crisis cosas, ¿no? Vino John Locke y dijo que la economía era una Parece manera. que se detuvo. Luego vino Adam Smith y dijo que la economía era de X otra manera, y luego vino Marx y dijo que para nada, que no tenía nada que ver, y luego vino Keynes y dijo que es ni sí ni no, sino no quemar al santo, pero que no que lo alumbrara, ¿cómo era? Y luego vienen la escuela de Chicago y nos regresa otra vez con Adam Smith, y ahora dice Piketty que no es cierto, que hay que encontrar una nueva vía. Entonces todo el tiempo, lo que dijo Newton lo revisó Einstein, ¿no? Lo que dijo Linneo lo revisó Darwin. Todo el tiempo tenemos que estar dispuestos a tirar nuestras certezas. Tenemos que estar dispuestos a decir, yo toda mi vida creí que las cosas eran así, y si la evidencia empírica dice que no son como yo creo, ¡ay, duele el ego! Es una herida narcisista espantosa, ¿no? Los europeos durante 2000 años creyeron que el mundo era plano y que había 3 continentes y que Jesucristo se había encarnado en el centro del universo, entre Asia, África y Europa. Y cuando descubrieron América fue la herida narcisista más terrible del mundo, porque entonces toda la cosmogonía explotó. Y eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Los que estudiamos producción editorial nos dijeron hace 25 o 30 años que el libro era el objeto civilizador más poderoso de la historia, y enos aquí en pandemia, ¿no? Compartiendo archivos digitales, ¿no? Y seguramente yo creo que en todas las disciplinas ha habido este tipo de revoluciones donde los paradigmas revientan de pronto y tienes que estar en disposición de abrir la cabeza a nuevos paradigmas, porque nada es para siempre. Pues yo creo que ese es el error. Errores podemos cometer los que quieras. Cucharear los resultados, ese es un error súper frecuente, ¿no? Adaptar los resultados para que se parezcan a la teoría. No, señor, no. La teoría se tiene que parecer a la realidad para que la explique y la describa, ¿sí? Tratar de obligar a la realidad a que se parezca a la teoría es un error. Hay muchas maneras de equivocarse, pero casi las peores hay errores de método, ¿no? Para que tienes que mezclar un sulfito con un sulfato, te equivocas en las dosis estequiométricas y te pasa una desgracia, ok, ¿no? Pero el principal error es cerrarse la cabezota y no aceptar que la realidad es la que te está diciendo para dónde tiene que ir la teoría. No sé si eso contesta o profundiza, como dice un amigo, cualquier duda que ustedes tengan yo me encargo de profundizarla. Maestra. Sí, tenemos aquí otra pregunta de parte de Israel, con iniciales JH, es de la licenciatura en psicología, y pregunta si es necesario tener hipótesis en los trabajos de investigación. No, yo pensé que había sido muy enfático en decir que en muchas de las ciencias sociales y en muchas de las ciencias y artes del diseño no hay hipótesis, ¿sí? La sociología o la etnografía, por ejemplo, la antropología, están mucho más interesadas en entender el mundo como lo vive el otro, meterse dentro del mundo del sujeto, crear intersubjetividad con la manera como está viendo el mundo, ¿no? Eso es interesante. Antropología, por ejemplo, es interesantísimo, ¿no? Irse a vivir a una comunidad y tratar de sacarte tus prejuicios, colgarlos en un perchero y decir, híjole, soy varón, heterosexual, criollo,
urbano y de pronto tengo que entender el mundo como lo ve a lo mejor no sé, un indígena o como lo ve un homosexual o como lo ve una persona con la que no tengo afinidad de clase o de identidad de género, no tengo afinidad, cómo ve el mundo el otro, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, psicología es una de esas disciplinas donde el tema es muy candente, ¿no? Incluso hay, hasta donde yo sé, y mira que no es mi campo y que estoy metiendo las patotas donde no me corresponde, sé que hay un agarrón fuerte entre los que le entran a los temas de psicometría y de reclutamiento, selección de personal, tests, para saber si estás bien o estás mal de tu cabeza, y los que enfocan la psicología desde un punto de vista más humano y más como de tratar de entender el mundo simbólico. Entonces, no, para nada, no, yo creo que en diseño es más frecuente que tengamos una hipótesis, pero más bien una hipótesis de intervención. Hacemos un diagnóstico de un tipo más clínico, averiguar cuál es el problema de comunicación o cuál es el problema de desarrollo, cuál es el problema de vivienda. Se parece un poco a la clínica en el sentido que tienes que escuchar al otro, ¿no? Callar, escuchar, preguntar, anotar, entender el problema. Si el relato del otro no te da una idea muy clara de cómo es el problema, entonces vas y auscultas con tus propios sentidos cuál es tu percepción del problema. Si eso sigue sin alcanzarte, haces estudios y puedes hacer estudios geográficos, estudios de suelos, o puedes hacer estudios de opinión o estudios etnográficos o grupos focales, dependiendo del tipo de problema al que le vas a entrar. Y cuando ya tienes toda la información reunida, a lo mejor lo que tienes que hacer es una especie de abducción y decir, yo creo que lo que se necesita en este caso no es desarrollar un objeto así, sino desarrollar un objeto así. En diseño eso es una bronca, que los problemas de intersubjetividad se tienen que aterrizar en objetos significativos, casas, edificios, ciudades, muebles, comunicados. No, para nada, no. No es obligatorio tener una hipótesis. No en todas las disciplinas. Es delicado saber cuándo sí, cuándo no, pero eso es lo que te forma como investigador. No sé si lo contesté o lo empeoré, pero no. Yo creo que está muy bien. Si me permites añadir, yo creo que es básico tener la hipótesis cuando tenemos un método cuantitativo, que es lo que nos va a permitir comprobar justamente, ¿no?, la aplicación del método estadístico. Entonces ahí sí es importante, pero existe la investigación cualitativa con todas sus posibilidades, donde ahí la hipótesis no es la que guía el proceso. Entonces, José Ramón, si tienes preguntas. Sí, por supuesto, maestra. Alejandra Solís, doctor, le pregunta, ¿de qué forma el reporte de investigación determina qué tan buena resulta ser una investigación? Pues se parece mucho a una pregunta que habíamos contestado hace un ratito, ¿no? La investigación es buena porque está bien investigada, porque el marco teórico es bueno, porque el problema es original. Es decir, hay muchísimas maneras de hacer que la investigación sea buena. Pero si no la comunicas, si el reporte no es bueno, entonces esa investigación se va a quedar en un frasquito dentro de la alacena y el resto del mundo no se va a enterar de que tu investigación es buenísima. O como le hubiera pasado, decía yo hace ratito, ¿no?, hace 5 o 10 minutos, como le hubiera pasado a Galileo, ¿no? Él tenía su verdad científica perfectamente validada, pero si la sociedad de su tiempo no compartía la convicción de esa validez científica, pues igual lo metían a la cárcel de la Inquisición y lo sometían a juicio, ¿no? Entonces, una cosa es construir los resultados de la investigación y otra cosa es asegurarte de que esos resultados los conozca la gente, que los demás estén enterados. Te forma más como investigador someterte al diálogo con otros investigadores que ir por la vida convencido de que tu verdad es la única posible. Entonces, esa es la parte donde el reporte es relevante. El reporte no es la investigación, pero el reporte sí es ese objeto final, ese acto de consumación donde se plasma en un conjunto de cuartillas o en un PowerPoint o en, no sé, en un video de 10 minutos, tu capacidad de sintetizar todo lo que aprendiste y todo lo que avanzaste y todo lo que descubriste.
Muchas gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta. Geo Campos, creo que es una pregunta que de pronto inquieta mucho a los estudiantes cuando en su método comprueban la hipótesis nula, es decir, que se rechaza la hipótesis de trabajo, entonces esto les preocupa. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer en estos casos cuando no tuvieron el resultado que ellos habían planeado obtener? Ok, saber que algo constituye una verdad científica y saber que algo no es también constituye una verdad científica. O sea, estar 100% seguros de que tu hipótesis es falsa también constituye un resultado válido de investigación. O sea, mmm, imagínate que Cristóbal Colón hubiera trabajado para el CONACYT y que entonces Cristóbal Colón mete un protocolo de investigación en CONACYT donde dijera prometo llegar a China. Entonces va Cristóbal Colón, su hipótesis es voy a llegar a China y a Japón, y que regresara y que el CONACYT le dijera, pues no, maestro, no llegaste a China ni a Japón, tu hipótesis es nula, estás reprobado en ti y además tienes que devolver todo el dinero que te dio el CONACYT y todos los fondos federales de investigación, el costo de las 3 barcos, de las 3 carabelas y el sueldo de tus marineros, todo porque tú en tu protocolo de investigación dijiste que ibas a llegar a China y no llegaste a China. Oiga, mi hipótesis no fue comprobada, pero te traje a América, ¿no? Entonces, muchísimos grandes descubrimientos de la historia han venido de hipótesis que se comprobaron como falsas o que se comprobaron como nulas o se comprobaron como no verdaderas y de ahí se han encontrado cosas maravillosas. O sea, acuérdate que al inventor del post-it lo iban a correr porque inventó un pegamento que no pegaba. ¿Sí? Y al inventor de la fotocopiadora lo corrieron de Kodak porque inventó una forma de hacer imágenes que no era por medio de halogénuros de plata. El error es una fuente profunda de conocimiento. Entonces, hasta donde yo sé y en la experiencia, en los años que llevo trabajando en la UAM, nunca he sabido que alguien lo reprueben por demostrar que su hipótesis no era como creía, porque lo importante no es si la hipótesis se verifica o no se verifica, lo importante es que lo que tú llegues y digas el día del Congreso estés 100% seguro de que es fruto de un proceso, que es fruto de una investigación, que es fruto de que sí leíste lo que han hecho otros, que sí estableciste un diseño experimental o una metodología o una experiencia de observación o una experiencia de entrevista o una experiencia descriptiva bien fundamentada para que cuando tú llegues y digas, no llegué a China. Maestra Celia Linares, no llegué a China. ¿Pero qué cree? Que mi hipótesis nula produce conocimiento. Hasta estar seguro de que mi hipótesis no era verdadera, es una forma de conocimiento. Yo no creo que eso sea, pero ¿es problema, maestra? ¿Verdad que no? No, por supuesto que no. No, no, no. Muchas Ok, gracias. Por ahí hay un meme, ¿no? De que a Cristóbal Colón se le enojaron los reyes católicos. Decían, cuando les traes a América, pero se te enojan porque ellos querían China. sí, es cierto. Doctor Alan Brito le pregunta, ¿puede existir una pregunta puramente objetiva que no está pegada a alguna ideología? Puramente objetiva que no está pegada a ninguna ideología. La respuesta, como diría ese gran Mario Moreno Cantinflas, es sí, pero no. Es decir, como investigador científico uno tiene que hacer su mejor esfuerzo en portarse fenomenológicamente, suspender los juicios, tratar de ser objetivo. En ciencias biológicas es más fácil, o sea, al ratón le sube la glucosa o le baja la glucosa, eso es cuantitativo y es objetivo. No, en ciencias sociales a veces eso es imposible y entonces eso se hace más como un acto de contrición. Por ejemplo, sé que cualquier cosa, cualquier investigación que yo haga sobre feminismo, sobre identidad de género, sobre homosexualidad, va a venir filtrada por el hecho de que yo soy varón heterosexual, urbano, ¿sí? Entonces tengo que aceptarlo, tengo que decir, no estoy en una posición desde la cual yo pueda alcanzar la objetividad. Por lo tanto, tengo que trabajar muy rigurosamente, por ejemplo, con el sustrato lingüístico de mis entrevistas para tratar de no hacer ningún
tipo de alteración que lleve a errores en la interpretación, ¿sí? Entonces, la mitad de la respuesta es sí, es una obligación del investigador decir, a mí no me importa si me cae bien o me cae gordo el presidente. Yo tengo que respetar el sustrato lingüístico de mis entrevistados, tengo que respetar los resultados de mi proceso de encuesta, tengo que respetar lo que digan mis estadísticas, ¿sí? Porque la investigación no es acerca de si a mí me cae bien o me cae gordo el presidente, es acerca de qué opina un grupo social sobre ese tema. La otra mitad de las respuestas, no, ya sabemos que en el fondo siempre va a haber un sesgo y que siempre, es decir, nuestras teorías, las teorías son herramientas de poder, las teorías parten de paradigmas, los paradigmas parten de situaciones socialmente construidas y entonces, por ejemplo, pues en cierta época, si tu investigación no era cientificismo positivista o en cierto, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos discutiendo si la ciencia es neoliberal o la ciencia no es neoliberal. Siempre va a haber un componente socialmente construido, siempre va a haber un componente retórico, siempre va a haber teorías que tengan más caché, que sean teorías más cool, ¿no? Teorías que están de moda, ¿no? Hay una época en la que se pone de moda citar franceses, hay una época en la que se pone de moda citar coreanos o citar autores postmodernos, luego hay otra época en la que todo el mundo quiere ser marxista y luego hay otra época en la que todo el mundo quiere ser post-marxista o una época en que todo el mundo quiere ser estructuralista. Entonces también hay modas, también hay ideología, claro que la ideología siempre va a estar. Entonces, ¿cómo podemos solventar esa paradoja? ¿Sí? Asumimos que la ideología siempre va a estar y nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo, no por eliminarla, no se puede. Se puede estar alerta y decir, ojo, me estoy metiendo en un territorio peligroso, aviso que es posible que mi investigación esté cargada o esté sesgada, ¿no? Y estar alerta y poner el aviso y decir, ya se dieron cuenta que esta investigación está entrando en un territorio donde corremos el peligro de sufrir un sesgo. Y en ciencias sociales, por ejemplo, eso es bastante inevitable. Ahora, vamos a decir en arquitectura. Bueno, regreso siempre a mis ejemplos de diseño, quién sabe por qué será, porque es mi formación profesional. En arquitectura, si uno llega a un pueblo indígena a querer construir un hospital y los indígenas rechazan la construcción del hospital, yo puedo juzgar eso desde dos perspectivas. Si yo soy un varón blanco heterosexual urbano, mi reacción puede ser algo así como, pues, pinches indios no quieren el hospital porque son atrasados y porque son ignorantes, ¿sí? Entonces aplico unas gotitas de antropología, me acerco a ellos y les pregunto, oigan, ¿podríamos aplicar algún tipo de metodología para averiguar por qué la población está rechazando el hospital? Y entonces es posible que te enteres que a lo mejor el rechazo no es contra la medicina o que el rechazo no es contra el hospital, sino que el rechazo, por ejemplo, es un pueblo que ha sido muy engañado, muy vejado, muy violentado. Entonces, cualquier iniciativa que venga del gobierno o cualquier iniciativa que venga de la mano de cierto cacique que yo ni sé quién es porque yo vengo de la gran ciudad y hasta que no me pongo en ese contexto no me doy cuenta que el rechazo al hospital no es porque los indios sean pobres y atrasados, sino es porque ahí está ocurriendo una situación específica de la que yo no estoy enterado. Entonces esto exige, por ejemplo, una postura filosófica prácticamente, es decir, socrática, de decir, siempre vamos a preguntar qué problema hay detrás del problema que estoy viendo. ¿No? Nunca el problema se agota en lo que ves a simple vista, siempre hay que pensar que detrás de ese problema probablemente hay otro problema y otro problema del que yo no estoy enterado. Entonces voy a tratar de profundizar. Por eso a los filósofos, por eso a Sócrates lo mandaron que se suicidara, ¿no? Por eso le dijeron que se bebiera su copita de cicuta, porque los filósofos son muy latosos, los filósofos son los que preguntan, ¿y por qué? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, porque esto es certeza, porque lo dijo el Papa, porque lo dijo el rey, porque lo dijo el doctor fulanito, porque la teoría de fulanito dice, y los filósofos son los que están ahí, ¿no? Dale, dale. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos tan seguros? ¿No? Entonces, esa necesidad de estarnos cuestionando todo el tiempo, es lo más parecido que tenemos a un antídoto contra nuestra irremediable naturaleza de seres humanos socializados en una ideología.
que pues, Doctor Gerardo, muchísimas gracias por este conversatorio. Ha sido una revisión rápida en poco tiempo de un tema muy profundo e interesante y que hoy día pues los alumnos están muy inquietos en relación a esto. Yo creo que también por eso las preguntas, ¿no? Muy interesantes, pero sin duda también el enfoque que le das a las respuestas nos hacen ver nuevos ángulos, ¿no? De este tipo de preguntas que pudieran ser muy concretas, hasta con un sí o un no, pero profundizar en ellos ha sido muy interesante. Te agradecemos muchísimo tu presentación. Esperamos contar en otro momento también con tu apoyo para continuar estos conversatorios en un siguiente trimestre. Seguramente, ojalá que aceptes estar con nosotros y muchas gracias por tu participación del día de hoy. Yo estoy muy agradecido con ustedes, para mí siempre es un honor, yo tengo un cariño muy profundo por el TID, me encanta el TID, sé que a los alumnos de repente el TID les cae como gordo, que dicen, ¿por qué no puedo llegar directamente a mi carrera? ¿Por qué tengo que perder un trimestre haciendo estas cosas que no tienen nada que ver con mi arquitectura, o con mi enfermería, o con mi economía? Pero creo que el TID es muy importante porque es el espacio donde el estudiante se vuelve consciente de su derecho de suelo y de su pertenencia a la universidad y a la necesidad de construir el conocimiento de manera social, colectiva, transdisciplinaria, donde nos volvemos investigadores, donde nos volvemos... Ahí sí creo que el TID tiene el propósito de hacer de nosotros mejores universitarios. Entonces, yo pasé por una etapa en la que yo decía, ¿por qué tengo que aguantar 3 meses a Dieterich y no puedo ir directamente a mi carrera? Pero se nota la diferencia, se nota la huella que deja el TID en el egresado, en la manera como el egresado resuelve los problemas, en la manera como el egresado construye el conocimiento. Entonces, la verdad es que el TID es uno de nuestras cosas más raras y más sui generis y más valiosas y que más hay que cuidar y proteger, defender y perfeccionar. Entonces, cuando me inviten al TID, yo siempre lo voy a hacer con muchísimo gusto. Y me gusta que me pongan preguntas difíciles, porque si la pregunta fuera el reporte debe ir engrapado o engargolado, sentiría que no calamos a suficiente profundidad. Pero si me ponen preguntas filosóficas, tenía una maestra, no sé si tú, José Ramón, conociste a Bárbara Paciorek. Sí. Ella decía que la universidad perfecta sería una que tuviera los baños limpios como la Ibero y los estudiantes preguntones como la UAM Xochimilco. Creo que ese es nuestro mayor activo, ¿no? Tenemos esta obsesión por ser preguntones, críticos, analíticos, darle un lugar protagónico al estudiante, y eso es lo más hermosamente Xochimilco que tenemos. Entonces estoy a sus órdenes cuando gusten, lo que gusten. Igual, bueno, estoy casado con la coordinación de una maestría, pero en lo que pueda yo apoyar, con muchísimo gusto, es un honor. Muchas gracias. Ahora José Ramón nos tiene una información importante para los estudiantes. Esperemos que todavía estén aquí para que escuchen. Por favor, José Ramón. Sí, claro que sí, maestra. Prácticamente estamos llegando al cierre del ciclo de conversatorios correspondiente a este trimestre, y como sí los leemos y como estamos al pendiente de sus participaciones, queremos nombrar a un par de ustedes que se van a llevar un presente institucional. En su momento les vamos a indicar cuál es la dinámica, pero quiero solicitarles que si escuchan su nombre nos manden un mensaje por Messenger a la página de Comunidad Tronco Interdivisional, dándonos un par de datos que nosotros les vamos a solicitar. Con un hola bastarán. Maestra, le doy un par de alumnos y después usted da otro par de alumnos, ¿le parece bien? Bien. Ok, es Diego Onofre, Mayra García, Cañet, Marcos Alexis Romero y Aranza García. Maestra, por favor. Muy bien, aquí tenemos también entre los alumnos ganadores a Natalie Velázquez, Eduardo Lorenzo, Nancy Olvera, Elvis Cortés y Montse Ávila. No dejen de mandar su mensaje directamente al Messenger de Comunidad Tronco Interdivisional de la página de Facebook para que les indiquemos cuál va a ser la dinámica para que puedan recoger su presente institucional. Maestra, por favor. Muchas gracias, pues nos resta solamente despedir estos conversatorios del trimestre 2020 otoño y queremos agradecer a quienes hicieron posible
la transmisión y además de los ponentes, que hoy tenemos como representante al doctor Gerardo Clos, a todos los ponentes que estuvieron aquí, y en la parte de colaboración para la transmisión, en la parte de la posibilidad de que estos conversatorios llegaran por ustedes a través de las redes sociales, a través de YouTube y la página de la UAM, a la doctora Elsa Muñiz, que es la coordinadora de Extensión Universitaria, al licenciado Mar Quintero, jefe de proyecto de TV UAM, que hace posible la transmisión, a su equipo de colaboradores, a Diana Itzel, muchísimas gracias, a la licenciada María Magdalena Báez, también de la Coordinación de Extensión Universitaria, que es la jefa de la sección de actividades culturales. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado, Magda, a la licenciada Carla Martínez, jefa de la sección de comunicación y difusión. Como ven, la Coordinación de Extensión Universitaria ha estado trabajando muy fuertemente codo a codo con la coordinación del TID y también con José Ramón de la coordinación de ATA. Muchísimas gracias, querido José Ramón, por todo el acompañamiento, el apoyo, la resolución de situaciones problemáticas. Ha sido muy importante contar contigo en estos conversatorios, y muchísimas gracias también a su equipo, a Ana Laura Márquez, a Fernando Giordiano, y seguiremos viéndonos aquí en los conversatorios los siguientes trimestres. Afortunadamente tenemos muchos alumnos que regresan a vernos y seguir compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, les deseo un excelente fin de trimestre a todos, que sea muy grato y muy recompensador el trabajo que han realizado. Así es, maestra. Reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes que nos siguieron semana a semana en este ciclo de conversatorios de los miércoles del TID. Maestra, ha sido un verdadero gusto compartir por segunda ocasión, en segundo trimestre virtual, este ciclo de conversatorios. Nos estamos viendo, no dejen de registrarse al Congreso de Investigación y que tengan éxito en la conclusión de lo que es el 20 otoño y éxito en lo que va a ser el 21 invierno. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.